Bienvenidos a Shot Estelar, el podcast de astronomía de Shots de Ciencia. Yo soy Esteban Pardo y hoy vamos a hablar sobre el Big Bang. Para eso estamos con Julio Navarro, cosmólogo argentino y profesor en la Universidad de Victoria, en Canadá. Hola Julio, mucho gusto, ¿qué tal? Hola Esteban, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por acompañarme. Julio, en este episodio quiero que hablemos sobre el Big Bang. El Big Bang, un tema grande. Soy profesor en la Universidad de Victoria, en British Columbia, en Canadá, ya hace muchos años, ¿no? Ahora estoy en sabático en el Centro de Física Internacional de Donostia, aquí en San Sebastián, en España. Trabajo sobre todo en formación de galaxias y en materia oscura. Hacemos sobre todo simulaciones en computadoras tratando de ver, entre comillas, la materia oscura. Sí. La única forma, la materia oscura, no hablamos mucho de esto, pero pareciera ser que es la forma que gravitacionalmente se expresa el universo. La forma que tiene gravedad. La mayor parte de eso es materia oscura. Las cosas que nosotros conocemos como protones, electrones, son en verdad cosas menores. Hay otro tipo de materia en el universo que es el que domina. Y es la materia oscura. Es impresionante. Cada vez que escucho eso igual es muy... No lo hemos podido detectar en el laboratorio todavía, pero sabemos que está allí porque sabemos cómo se mueven los astros, cómo se mueven las galaxias, cómo la luz se curva cuando pasa cerca de una galaxia. Sabemos mucho de esa materia oscura, pero todo lo sabemos desde el punto de vista astronómico, observaciones astronómicas. Entonces yo trabajo mucho en eso, en la interpretación de esas observaciones, en el modelizaje de, dado tal modelo de materia oscura o tal otro, qué predice, en la formación de galaxias, qué galaxias se forman. La materia oscura tiene ciertas cualidades, por ejemplo, algunas galaxias se formarían más o menos, algunas no se formarían, etc. Entonces, en eso trabajo, en tratar de interpretar las observaciones de una forma que nos permita resolver este misterio cosmológico que nos presenta la materia oscura. Wow. El Big Bang. Sí, tengo grande ya. Solo el nombre sugiere algo bastante sorprendente, ¿no? ¿Qué es el Big Bang? ¿Qué es el Big Bang? Bien. Mira, el Big Bang, la forma me parece mejor de entenderlo, es un momento en la historia del universo. Y es un momento en el cual el universo era muy diferente que lo que es ahora, ¿no? Y te cuento más o menos cómo es que llegamos a darnos cuenta de que este Big Bang debería haber existido. La historia se retrotrae a los años 30, más o menos así, 1930, por esa época, ¿no? Cuando se empiezan a medir los movimientos, las velocidades de galaxias alrededor de la Vía Láctea. En ese momento uno se da cuenta que las galaxias existen, que son cosas como la Vía Láctea, independientes, pero bastante distantes. Y uno se da cuenta, Edwin Hubble, un astrónomo estadounidense, se da cuenta en esa época de que los movimientos de las galaxias eran bastante peculiares. Todos parecían estar retrocediendo respecto a nosotros. O sea, tenían velocidad de recesión, que le llamamos. O sea, ¿que se están alejando? ¿O? En vez de acercarse, se alejan. Más aún, cuando se alejan, cuanto más lejos están, más velozmente, más rápida es su velocidad de recesión. Y eso es muy extraño, porque es como que, no sé, tenemos una fuerza de repulsión cósmica que hace que todo se aleje de nosotros. Entonces la única... ¿Pero y todo se está alejando solo de nosotros? ¿O? Claro, bueno, lo que vemos nosotros, lo único que podemos ver es que se alejan de nosotros. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que nosotros estamos en el centro de una expansión universal, de que todo se expande y nosotros estamos en el medio y por eso no nos estamos expandiendo. Esa es una posibilidad. La otra, que es la que más aceptada, es decir, no, nosotros no estamos en el centro. Todo el universo se está expandiendo. Y como todo el universo se expande, de cualquier lugar en el que uno se ponga, va a ver que todo se está expandiendo respecto a uno. No sé, entonces no hace falta... ¿Y hay forma de saber si, digamos, las demás galaxias también entre ellas se están alejando entre sí? No hay forma directa de saberlo. No podemos hacer eso. Pero tenemos una sola forma de observar, que es desde aquí, desde la Tierra, ¿no? O desde el sistema solar. Ah, claro, ok, wow. O sea, lo único que vemos es que todas las galaxias se expanden relativo a nosotros. Es lo único que podemos medir.
de pronto nadie quiere estar cerca de los humanos. Exacto. Entonces, como decía, hay dos opciones. O nosotros somos el centro del universo y todo se expande alrededor de nosotros, o todo el universo se expande en cualquier lugar y nosotros estamos en cualquier lugar del universo. Obviamente que la segunda opción es la que los científicos hemos abrazado o hemos adoptado como la correcta, ¿no? ¿Sí? Que no es que nosotros estemos tan especiales en el universo que todo se expande alrededor de nosotros. No, estamos en un lugar cualquiera del universo y el universo se expande. Todo el universo se expande. ¿Y por qué llegaron a esa conclusión? Porque es la cosa más obvia, ¿es así? Aparte, ahora tenemos esas observaciones también bastante más de otro tipo, no de las que teníamos en ese momento, en el cual pareciera ser que hay, aparte de esa expansión universal, nosotros nos estamos moviendo, nuestra galaxia, se está moviendo relativo a todas las otras galaxias. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Sería una historia un poquito más larga, pero ahora sabemos que no estamos en el centro de nada, que relativo a todas las otras galaxias, nosotros nos estamos moviendo con una velocidad bastante grande, del orden de 700 kilómetros por segundo. Wow. Para darte una idea, la velocidad de la Tierra alrededor del Sol son 30 kilómetros por segundo. Mientras la velocidad de nosotros relativa a todas las otras galaxias es 700 kilómetros por segundo. Es una velocidad bastante fuerte. Wow. Quiere decir que no estamos... Oye, Julio, una pregunta. Andrómeda, esta galaxia cercana, se está aproximando a nosotros, ¿cierto? Andrómeda sí. Las galaxias cercanas se aproximan. Algunas galaxias cercanas se aproximan. Pero la mayor todas las galaxias más allá de 1 millón de parsecs, 3 millones de años luz más o menos, se alejan. O sea, la gran mayoría de las galaxias se alejan. Solo las muy, muy cercanas son las que se están acercando a nosotros. Y esto quiere decir que igual entre la Vía Láctea y Andrómeda hay una cierta fuerza de expansión, pero que Andrómeda viene hacia nosotros con aún mayor velocidad que la que se está expandiendo, ¿o...? Bueno, respecto a Andrómeda, lo que pensamos es que nos estamos expandiendo. O sea, en el pasado nos estábamos alejando unas de otras, pero la atracción gravitacional de Andrómeda y de la Vía Láctea es tan fuerte que vence a esa expansión inicial, hace que en algún momento llegue a una máxima distancia y empiece a caer Andrómeda hacia nosotros. Y ahora estamos ahora en ese momento en el que está empezando a caer. Entonces se está acercando, pero todavía está bastante lejos, ¿no? Básicamente. Súper listo. Entonces las galaxias se expanden y volvemos al Big Bang. ¿Cómo entras en la historia otra vez? El Big Bang en todo esto. Entonces, bien, el universo, aceptemos entonces que el universo se expande, que estamos como en cualquier parte del universo, todo el universo se está expandiendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que mañana va a ser un poco más grande. Todas las distancias entre las galaxias van a ser un poco más mayores, ¿no? ¿Sí? Pero en cosmología a veces es mejor, cosmología es el estudio del universo así como un todo, a veces es mejor pensar al revés. Entonces la forma que yo pienso es decir, bien, el universo si se expande mañana es más grande en el sentido que la distancia típica entre galaxias va a ser mayor. Pero pensemos hacia atrás en el tiempo. ¿Qué pasa hacia atrás en el tiempo? Cuando uno mira hacia atrás en el tiempo, lo que pasa es que todas las galaxias, en vez de alejarse, solo se acercan, ¿no es así? El universo es cada vez más pequeño, mirando hacia atrás en el tiempo. O sea, tú eres una máquina del tiempo. Veríamos que todas las galaxias están como acercando a nosotros, o a cualquier punto del universo. Esto, como decíamos, nosotros no estamos en un lugar particular. Esto ocurre en todas partes al mismo tiempo. Puede estar en otro confín del universo y pasar lo mismo. Yendo hacia atrás en el tiempo, uno vería que el universo se contrae, las galaxias se están acercando cada vez más y más y más. Es como que la densidad local, el número de galaxias, si quieres, por unidad de volumen, empieza a aumentar y aumentar y aumentar, ¿no? Y eso ocurre no solamente aquí, ocurre en todas partes del universo. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar las ecuaciones de la relatividad general, que es las que nos describen cómo ocurre esta expansión. Y lo que es curioso, y que se dieron cuenta, por supuesto, en esa época, en los 1930, es que no importa mucho qué tiene el universo, no importa ni siquiera mucho cómo se está expandiendo ahora. Mirado hacia atrás en el tiempo, la expansión
la contracción sería mirado hacia atrás en el tiempo, esa contracción del universo cada vez se hace más rápida. Cuanto más pequeño se hace el universo, más rápido se contrae. Y eso lleva a un estadio en el cual la densidad local de materia y de energía, si quieres, de todo, se vuelve infinita en un tiempo finito. La analogía que doy siempre yo es la curva del COVID. ¿Te acuerdas del COVID, de la pandemia? ¿No? Ajá, sí. Cuando tienes la curva es el número de casos, que uno decía, mira, tienes 1 caso, 2 casos, 4 casos, 200 casos, 1000. Sí, como una exponencial. Claro, eso es lo que llamamos una exponencial. Entonces, esa exponencial, la forma de verlo es que, a menos que uno tome alguna restricción, como, encierros, etc., lo que ocasiona es que, empezando de pequeños casos, de un pequeño número de casos, uno contagia a toda la población. No importa cuán grande sea la población puede ser infinita, ¿no? Uno contagia a toda la población en un tiempo finito. ¿Sí? Eso es lo bueno. Ahora míralo al revés, piensa al revés. ¿Por qué? ¿Por qué en un tiempo finito? Porque cada vez cuanto más casos hay, más contagios hay. Y la tasa de contagio se vuelve cada vez más rápida, más rápida, más rápida. Si lo piensas al revés, es lo que pasa al universo. Tirando hacia atrás, la tasa de contracción se vuelve cada vez más rápida y el universo llega a un estado de densidad infinita en un tiempo finito. Más aún, Pero entonces, ¿qué quisiera decir? ¿Pero por qué sería infinita la densidad? O sea, ok. La densidad, la cantidad de cosas que hay dentro de un cierto volumen. Mira, yo pongo aquí una caja grande como la Vía Láctea, por decir algo. Claro, no, porque está hablando que de pronto eso quería decir que hay una infinidad de materia, pero no, es más bien como que el volumen se hace infinitamente pequeño. No es que el volumen se vaya infinitamente pequeño, es que dentro de cualquier lugar del universo, como todo se está contrayendo, en cualquier lugar del universo la cantidad de materia que va a haber va a aumentar. Y va a aumentar cada vez más rápidamente. Y en algún momento esa densidad local se vuelve infinita. Y ocurre aquí, ocurre en otro confín del universo, ocurre en todos lados. ¿Sí? Ok. Entonces no es que sea un punto el Big Bang, es un estado, es un momento en el cual la densidad de materia y energía se vuelve infinita. Eso te iba a preguntar porque es como tentador pensar que el Big Bang fue una explosión que ocurrió en un cierto punto determinado del espacio. Claro, sí, eso es un error común. No ocurre en un punto determinado, ocurre en todas partes al mismo tiempo. Es un momento porque cual empieza el universo de ese estadio, un estadio de densidad infinita. Ahora, por supuesto que... Claro, porque entonces el Big Bang no es que sea algo dentro del espacio, sino que es el espacio en sí. Entonces, pues no tiene un punto porque es el espacio en sí, ¿no? Claro, es como el tiempo en sí, diría yo, más que el espacio. Mira, otra forma de visualizar ese... Pasa de visualizar. Sí, es que es difícil, ¿no? Un poco complicado, ¿no? Entonces, una forma de visualizar esto que yo siempre hago a mis estudiantes es imaginarse una hoja cuadriculada. ¿Te acuerdas de las hojas que usamos en la escuela? Sí, claro. Cuadriculada, que tienen todos un montón de cuadraditos todos iguales por todas partes, ¿no? ¿Te acuerdas de esas? Ajá. Bien. Sí. Imagínate esa hoja cuadriculada, ¿no? Esa es una representación más o menos simple de un universo en el cual todo es igual, ¿no? ¿Sí? No importa dónde estés en esa hoja cuadriculada, todo es igual, ¿no? ¿Sí? Estás o cerca de un vértice o del otro, pero puedes poner un punto aquí, un punto allá, todo es lo mismo en todas partes. Ahora imagínate esa hoja cuadriculada que sea infinita, ¿no es así? Es una analogía, no es perfecta, ¿no? Pero la gente sabe que es infinita, infinita en todas partes, ¿no? ¿Sí? Entonces, la contracción del universo, ¿no? o la expansión del universo en esta analogía es que la distancia entre vértices de estos cuadraditos se vuelve cada vez más grande. El tamaño de los cuadraditos es cada vez más grande cuando se expande. O el tamaño del cuadradito es cada vez más pequeño si se contrae. Pero se contrae en todas partes. Toda la hoja se contrae o se expande al mismo tiempo. Si un cuadrito aquí se dobla en su tamaño, allá se dobla en todas partes. Todos los cuadritos se expanden de la misma manera. O sea, la hoja cuadricular es una copia de sí misma, pero más grande o más chica. ¿Sí? Ok. Pero Julio, me surge una duda porque
yo sé que es una analogía, pero en el caso de la hoja, pues la hoja es un objeto como tal, Sí, que pues se expande o no. claro. Pero el universo, ¿cómo se puede o sea, como hacia dónde se expande? Es como la Imagínate pregunta. ahora que en cada vértice de esta hoja ponemos una galaxia. ¿Ok? Ujú. Y lo que está pasando cuando voy hacia atrás en el tiempo es que la distancia, el tamaño de esta cuadrícula se vuelve cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Así que, pero Todo se junta. esto ocurre en todas partes, ¿no? En toda la hoja es infinita. Ok. La hoja es infinita, siempre es infinita. Pero en un punto en particular, si dibujo un cuadrado ahora de tamaño fijo, va a haber cada vez más galaxias, ¿no? Va a haber cada vez más puntos, pues está todo contrayendo. Claro, Y en entiendo. algún momento, esa densidad se vuelve mucho más grande que cualquier cosa. Entonces, le llamamos eso infinito, por decir algo, pero... Y eso ocurre en un momento en el pasado de tiempo finito. Esto ocurrió ahora sabemos, hace más o menos 14.000 millones de años. ¿Y cómo llegamos a ese número? Solucionando estas ecuaciones. O sea, sabemos la tasa ok. de expansión. Como teniendo en cuenta la tasa de Claro, expansión, sabemos la tasa de pero para expansión atrás. hoy, sabemos, entonces la damos vuelta, es la tasa de contracción al revés, y solucionamos las ecuaciones. Es como saber ¿Y sería posible que la tasa de expansión habría variado o que haya sido Sí, por distinta en supuesto. el tiempo? Claro, varía, se vuelve cada vez más rápida, ¿no? La tasa de contracción se vuelve más rápida hacia atrás en el tiempo, o la tasa de expansión era mucho más rápida en el pasado que hoy. Ok, pero ¿no es que la velocidad de expansión es cada vez más acelerada ahorita? Bueno, eso que estamos haciendo hacia atrás en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Es verdad eso, que ahora se está acelerando, pero es un efecto menor, aún hoy es un efecto menor. Y en el pasado es un efecto básicamente mínimo, ¿no? ¿Sí? No afecta casi nada. Afecta un poco, pero no mucho. O sea, antes la tasa de expansión era mucho más grande de la que es ahora. Mucho más grande, pero muchísimo más grande, ¿no? Ah, Se comparado ok. con ahora es nada. Ahora eso está expandiendo poquito. Apenas te vas hacia atrás en el tiempo 1 millón, mil millones de años, ya empieza mucho más rápido la tasa de expansión, ¿no? Y eso lo vemos, Ok. eso podemos mirarlo, estudiarlo. O sea, tenemos mediciones de galaxias qué sé yo, la luz nos está llegando ahora de cuando el universo era, no sé, 10, 20 veces más chico que ahora. O sea, y tenemos mediciones de luz de cuando el universo era 1000 veces más chico que ahora. ¿Y cómo podemos medir esa tasa de expansión en el pasado, bien atrás? Bueno, uno observa lo que puede, ¿no? Uno observa, por ejemplo, observamos distancias a galaxias, observamos su corrimiento al rojo, le llamamos. O sea, tomamos un espectro de la galaxia y vemos que se corre al rojo, ¿no? ¿Así? Entonces, y tenemos, por supuesto, un poco también de modelizaje. Hay que modelar un poco eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la tasa que la velocidad de recesión sea del orden de 30.000 o 300.000 kilómetros por segundo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese corrimiento al rojo de los espectros? Y lo que significa en este caso es que podemos medir la tasa de expansión del universo. Comparando, por ejemplo, cómo cambia la luminosidad de ciertas estrellas o de ciertas explosiones estelares en función de ese tiempo o de esa tasa de expansión o de esa redshift, le llamamos, de ese corrimiento al rojo de las galaxias. Ok, entiendo. Sí, es un poco complicado, pero créeme Es que que sobre todo es difícil de imaginarse, ¿no? Es Porque difícil imaginarse, con el ejemplo pero- de la hoja, por ejemplo, la hoja expandiéndose, pues uno la ve como desde arriba. Pero en el caso del universo, estamos adentro. como que estaría por fuera de el análogo de la hoja de papel del universo. Sí, claro. Sí, son cosas extrañas. Por ejemplo, una de las cosas que a mis estudiantes les resulta muy fuera de la analogía, fuera de una cosa que uno puede imaginar, ¿no? Imagínate que vas mucho hacia atrás en el tiempo, ¿no? Así, muy atrás en el tiempo. Y ves la luz que viene de una cierta galaxia, ¿no? Una galaxia que la vemos hoy, esa galaxia, y que está muy lejos hoy, ¿no? ¿Sí?
Está muy, muy lejos hoy, pero hacia atrás en el tiempo estaba muy, muy cerca. ¿No? ¿Sí? Pero eso se había contraído. Claro. Entonces vamos un poquito más allá del Big Bang, no exactamente el Big Bang, que todo es una cosa infinita y no se puede calcular nada. Un poco más adelante del Big Bang. Esa galaxia que hoy está muy, 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 muy lejos, cuya luz me está llegando hoy por primera vez, ¿no? Hoy ahora, está muy, muy, muy cerca, ¿no? ¿Sí? Cerca del Big Bang. Entonces, está muy cerca y emite un rayo de luz hacia nosotros, que es el que estamos viendo. El rayo de luz no nos llega rápidamente, aunque está muy cerca, y la luz siempre se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Aunque esté muy cerca, no llega. ¿Por qué no llega la luz? ¿Por qué no llega rápido si está muy cerca? No llega muy rápido porque la luz, como todo lo demás en el universo, sufre esa expansión. Entonces, la expansión es tan rápida cerca del Big Bang que la luz que alguien me envía en ese momento, en vez de acercarse a mí, en verdad se aleja. ¿No sé? Wow. Porque se la lleva. ¿Y por eso se corre al rojo? Claro, pues se corre al rojo pero se la lleva. Cada vez una partícula de luz, por decir así, un fotón que me envían desde muy cerca del Big Bang, una cosa que está muy cerca mía, en vez de acercarse a mí, primero se aleja. Y la única razón por la cual yo la veo llegar hoy es porque en algún momento esa expansión, en vez de ser tan rápida, se vuelve menos rápida. Y entonces la luz puede empezar a ganar camino, ¿no es así? Y cuando más lenta es la expansión, hoy es muy lenta, la luz puede llegarnos ahora. Wow, eso está genial. O sea, ¿sería posible que empezaran a aparecer como nuevos objetos que están hasta ahora llegándonos? Sí, claro. Hay cosas que, de acuerdo a este escenario, a esta idea, hay cosas en el universo que existen, deberían existir, pero que la luz nunca nos ha podido llegar. Pues estamos suficientemente lejos como para que... Wow. O sea, que podría que mañana apareciera una nueva galaxia, muy, muy, muy lejos. Bueno, se complica un poco allí, porque pues si te vas muy, muy atrás en el tiempo, las galaxias no existen más. Todo se convierte en una sopa de protones y neutrones y fotones y materia oscura y cosas. Las galaxias no existen más. ¿A ti qué te llevó a estudiar esto? A mí me interesó siempre la astronomía, una mezcla de alguna así de una ilusión o de ingeniería, si quieres decirlo así, y de estética. Me gustaba mucho el cielo estrellado. Y cuando yo crecí en Santiago del Estero, que es una ciudad muy pequeña, era muy pequeña, en el norte de Argentina, en el desierto, allí, dentro de las salinas de Argentina, que me acuerdo... Debiste tener unos cielos súper estrellados. Claro, cielos estrellados. Lo que pasaba es que hacía mucho calor en verano, en el infierno. Y entonces para dormir en el verano sacamos las camas afuera, al patio, a dormir afuera. Y se cortaba la luz cada tanto. Ay, eso es maravilloso, dormir con el cielo descubierto. Tapado hasta aquí para que no nos llegaran los mosquitos, pero es claro, o sea, se cortaba la luz en toda la ciudad. Y entonces cuando se cortaba la luz, lo que veía es que el cielo empezaba a iluminarse cada vez más. Y la Vía Láctea. Claro, cada vez más y más brillante, más parecía. Lo que pasaba es que nuestra visión nocturna se iba moldando. Adaptando, sí, poco a poco. ¿no? Y entonces el cielo te parece que se empezaba como a iluminar. Y te parecía, a veces estaba la luna, a veces no estaba, a veces había un planeta o algo muy brillante, después no estaba. Algunas cosas se movían, otras no. Y algunas cosas se movían juntas y otras se movían por su lado. La luna se movía por su lado, por ejemplo. Los planetas estaban a veces ahí y a veces no. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Qué tiene que ver? Porque algunas cosas sí se mueven, otras no. Algo, esa no sé, pasión infantil de decir, quiero entender esto, es como que hay un... Es que es súper intrigante, son tantas cosas que uno ve en el cielo. Como te veo un reloj de esos de antes, ¿no? Con muchas manecillas, decía, ¿qué hace esta? ¿Por qué da vuelta así? La otra da vuelta. ¿Tú también desarmabas mucho los aparatos de chico? No, porque no tenía muchos, pero los que tenía sí
Y aparte, una vez que lo desarmas, Yo nunca sí- más lo armas, así que creo que por eso Yo de chico sí desarmaba por eso- todo. Me regalaron un reloj, me acuerdo, alguna vez. Y lo desarmas. a los 2 días estaba en Todos partes. desarmados, sí. A mí no, porque no, por eso nos daban relojes, así. Por si acaso. Pero, no, por eso me hice Pero teórico. sí, es que siempre es... Me hice más teórico que práctico. ¿Y qué piensas hoy en día cuando miras el cielo nocturno? Lamentablemente cada vez tenemos menos oportunidad de tener esa comunión, ¿no? con el cielo. Yo soy más teórico, así que vivo siempre en ciudades, estoy siempre en centros urbanos, pero cuando voy de vez en cuando así a lugares donde estoy en la noche y no está nublado, la verdad que es una experiencia sobrecogedora. Sobre todo el sur, el cielo del sur, el hemisferio sur, el cielo nocturno del hemisferio sur, es mucho más lindo que el del norte. O sea, la Vía Láctea está mucho más arriba. Entonces uno ve cosas que no se ven. Se ven cosas como las nubes de Magallanes, así a simple vista, ¿no? Que son las únicas galaxias que podemos ver a simple vista, ¿no? Sin ayuda de telescopios ni de cosas así. Las únicas cosas que no están en nuestra galaxia que vemos a simple vista se ven desde el sur. Así que el cielo del sur es hermoso. Bueno, creo que deberías grabar una campaña turística. Ya Debería. con este pitch me convenciste. Debería dedicarme al astroturismo, que le dicen. Sí, total. Sí, que, No, pero verdad que sí me dio muchas ganas de ver el cielo. Sí, lastimosamente en Colombia pues vemos como la mitad, estamos en puro el Ecuador. Claro, ustedes están muy cerca del Ecuador. Sí, sí. No es lo mismo, el sur es mejor, porque la Vía Láctea está bien en el norte, bien arriba del cielo. Sí. Entonces pasa bien por el zenith, ¿no? Entonces se ve mucho el sur, las constelaciones son diferentes, no sé, el cielo es diferente. Entonces lo que ve uno cuando va muy atrás en el tiempo, lo que ve no ve galaxias ya. Las galaxias no existían todavía. Lo que ve es una sopa de luz, de protones, de fotones, materia oscura, etc. ¿Y eso cómo se podría ver? ¿Cómo se vería, ¿no? Bueno, eso es una de las pruebas que tenemos de que el Big Bang o algo muy parecido al Big Bang debe haber existido. Porque piensa así, vamos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Hacia atrás en el tiempo, todo se vuelve más denso, más denso, más denso. En algún momento es tan denso el universo. Entonces somos muy lejos del Big Bang todavía, ¿no? Pero se vuelve tan denso el universo en todas partes que las galaxias desaparecen. La densidad del universo se vuelve mucho más densa que una galaxia misma. Es como todas las galaxias empiezan a apilar así. Las estrellas no existen, porque no existían todavía. Y lo único que hay es átomos de hidrógeno, tal vez átomos de lo que llamamos materia oscura, pero no importa. Pero lo importante es para nosotros, creo que observamos la luz, es qué pasa con la luz. Hay partículas de luz también que están ahí, que existen y que quieren moverse de un lado al otro. Pero cuando el universo es suficientemente denso, lo que pasa es que los electrones del átomo de hidrógeno, que es la mayor parte de los átomos del universo, se pierden. El universo es tan caliente, pues se contrae, se hace denso y caliente. Es tan caliente que las colisiones entre átomos es tan fuerte que los electrones se pierden, se ionizan, decimos en la jerga. Los electrones se quedan libres, en vez de estar pegados a su protón, como en el átomo de hidrógeno, que es un protón y un electrón. Sí. El electrón se pierde, empieza a andar libre. El electrón libre es es como un imán para la luz. Le encanta la luz. A un electrón libre le encanta la luz. Entonces cualquier rayo de luz que haya, si el electrón está libre, lo agarra y lo hace rebotar. Es un proceso, digamos, de scattering en inglés. La verdad que no sé cómo se dice en castellano, pero... Entonces cualquier átomo... Sí, de verdad es una buena pregunta. Es claro, como cualquier rayo de luz como... que quiere moverse, en vez de poder moverse, choca con el electrón. Por eso ahora todos los electrones están libres, así que la luz no puede moverse, de un lugar no puede ir a otro.
empieza a rebotar. Rebota, va, vuelve. Y se queda más o menos en el mismo lugar. O sea, la transmisión de luz de un lugar a otro se vuelve imposible. Wow. Ok, entonces no se puede ver. Esto es más parecido a una niebla muy oscura, ¿no? Es donde no ves nada, ¿no? ¿Por qué no ves una niebla? No ves un auto que está allí. No lo ves porque la luz no puede llegarte, ¿no? ¿Sí? Queda rebota tanto allí. Que al final no llega. Sí, los faros del auto están allí y la luz no te llega, entonces no lo ves, ¿no? ¿Sí? Claro. Ese es un estadio que llamamos de cuerpo negro. ¿Qué se llama así? No sé. Black body. Ok. El universo entonces, Julio, ¿te parece si vamos un poquito como en reversa? O sea, entonces, como un poco imaginándonos la línea temporal del universo, pero hacia atrás. Tenemos ahorita galaxias, tenemos sistemas solares. Claro, hacia ¿Qué atrás. pasa un poco más atrás? Claro, hacia atrás. Mirando hacia atrás, ¿no? Tenemos galaxias, tenemos estrellas, tenemos un montón de espacio vacío. Hacia atrás, el universo vuelve cada vez más compacto, más denso. Ese espacio vacío deja de existir. Las galaxias todos se unen entre unas mismas. Las estrellas dejan de existir. Y todo se convierte en una sopa de electrones, protones, luz y materia oscura. Hay unas cosas más exóticas, ¿no? Pero eso es lo que hay. Y el universo se vuelve completamente uniforme, o casi uniforme. En todas partes pasa lo mismo, al mismo tiempo, porque esta cuadrícula, ¿te acuerdas? Todo lo que pasa aquí pasa en todas partes. O sea, todo el universo, en un momento dado, se vuelve se vuelve tan denso que se vuelve opaco. Entonces... Oye, Julio, pues entonces, en ese entonces, ¿eso quiere decir que el universo era más como reducido en volumen? Si uno pudiera, hipotéticamente, como viajar en ese universo temprano, sería más como... Es que ni siquiera hay un borde del universo. No hay ninguna necesidad. Hay un borde del universo que podemos conocer, pero no hay un borde del universo necesariamente. Por lo que hoy sabemos que si el borde existe, es más grande que lo que podemos ver. ¿Sí? Pero claramente cosas ¿Tú cómo te imaginas eso en tu cabeza? ¿Cómo que hay? ¿Cómo lo visualizas? Lo más sencillo de pensarlo es, el universo es infinito, pero la parte que nosotros podemos experimentar, la parte que nosotros podemos ver del universo, es finita. ¿Por qué es finita? Porque existe el Big Bang. ¿Sí? Porque hay un tiempo finito desde el cual la luz puede llegarnos a nosotros. Cosas que están mucho más... O sea, cosas que están mucho más allá de 14.000 millones de años luz, la luz no nos puede llegar. Es una analogía un poco burda, simple, pero puedes pensarlo de esa forma. El universo que podemos conocer, el universo que podemos ver, que podemos experimentar y observar, ese universo es necesariamente finito. ¿Y qué pasa si vamos aún más atrás en el tiempo, atrás de esa sopa? Bueno, más atrás en el tiempo... la sopa esa, imagínate, es protones y electrones y materia oscura. En algún momento la luz, lo que le está pasando a la luz, los fotones que llamamos, ¿no? Se están comprimiendo cada vez más y más fotones, pero pasa algo más. A la luz le pasa algo más que es interesante. La luz, cuando comprimes el universo, la longitud de onda de la luz también se vuelve más pequeña. Okay. Así como cuando el universo se expande, la longitud de onda se vuelve más grande y por eso es que todas las galaxias se corren al rojo, la longitud de onda se hace más grande. Cuando vamos hacia atrás en el tiempo, se hace más pequeña. ¿Nos corremos como al morado? Claro, no, corremos al azul, al ultravioleta, a los rayos gamma, a todas esas cosas, ¿no? Será mucho más energética entonces. Cada vez más energética. Y ese es el punto crítico. En algún momento, la luz, cada partícula de luz tiene tanta energía como la masa de un electrón, o de un protón, o de un quark, o de esas cosas. Cuando ocurre eso, ahora la luz misma puede chocar consigo misma y crear electrones y positrones. ¡Wow! O sea, no hay una distinción entre energía y materia en ese punto. En el tiempo, la energía y la materia se vuelven la misma cosa. ¿Cuándo? Bueno, cuando la energía por partícula de un fotón se vuelve comparable a la energía de la masa en reposo de la partícula que uno quiere. Ok.
Oye, Julio, hablando de este tema, ahí tengo una pregunta que me ha surgido hace mucho tiempo y es, hablando de luz, ¿hay un límite en qué tanto puede ser la longitud de onda de una luz o qué tan pequeña puede ser? ¿Hay algún límite? En principio no, aunque pensamos que lo que pasa cuando uno va a energías muy grandes es que en algún momento esas partículas, esa cantidad de energía es tan alta que en verdad el espacio-tiempo localmente cambia y se convierte en un agujero negro. No sé. Un agujero negro es Pero un agujero negro pues tan pequeño que se evaporaría instantáneamente, ¿o no? No necesariamente, o sea, depende de qué pase, ¿no? ¿Sí? Pero eso ocurre ya cuando, digamos, estamos en el estadio del Big Bang, ¿no? O sea, que llamamos el tiempo de Planck. ¿Sí? Ese es el famoso, no sé, famoso para nosotros, al menos el tiempo de Planck. Si uno toma, por ejemplo, las constantes de la naturaleza, la constante de Planck, que es la constante cuántica, la velocidad de la luz, la constante de gravitación de Newton, todas esas cosas y las manipula, te sale un tiempo. Ese tiempo es del orden de, si recuerdo bien, 10 a la menos 34 segundos, una cosa así. Cuando el universo tenía esa edad, 10 a la menos 34 segundos, las leyes de la gravedad general, la relatividad general, que es la ley de gravedad que conocemos, se empieza a mezclar con la ley de la cuántica. Y nadie sabe qué pasa. O sea, el Big Bang... O sea, ese es el límite de nuestro entendimiento hoy en día. Es el límite de lo que entendemos. ¿Qué pasa antes? No sabemos. Por ejemplo, una posibilidad podría en ese momento formarse muchísimos agujeros negros. ¿No sé? Y mucha gente piensa que eso ocurre. No sé si mucha gente, pero hay teorías que se llaman de agujeros negros primordiales. Es que el universo está lleno de agujeros negros que se crearon así. En ese momento, o antes, en algún momento. Pero cómo se crearon no lo entendemos. No se entiende, pero es posible. Las teorías un poco menos voladas de que yo dicen que no, que el universo es un poco más simple, ¿no? No está lleno de agujeros negros. Está lleno de electrones y de materia oscura y de protones. Y nada más, cosas un poco más sencillas. Pero la verdad es que es difícil refutar algunas de las consecuencias más extremas de las teorías estas, que, sobre todo si no tienen consecuencias observacionales, ¿no? Claro. Entonces, agujeros negros de un tamaño tan pequeño que sobreviven hasta hoy, pero que no hacen nada. Y bueno, es difícil de decir que no hace. Pero, claro. Pero bueno, ese ¿Y tú qué piensas que pasaba en el universo en ese entonces? Mira, yo creo en la simpleza del universo. Yo pienso que el universo es simple. Cuando uno se vuelve muy complicado, cuando empieza a hablar de cosas muy voladas, muy locas, me parece que estamos como errando. No quiero decir que entendamos todo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una de las preguntas que nos hacemos es, bueno, vamos hacia atrás en el tiempo, los fotones, ¿no? ¿Sí? Se pueden convertir en electrones y positrones, ¿no? ¿Sí? Y en algún momento, la producción de electrones y positrones de los fotones mismos va a ser más que todos los electrones que hay hoy. ¿Sí? Wow. Pero entonces, si la luz crea protones, electrones y positrones, y después, bueno, se encuentran, se disocian y crean luz, ¿por qué hay más electrones que positrones hoy? ¿Por qué hay más bariones, como les llamamos, que antibariones? ¿Por qué hay más materia que antimateria? La respuesta, no sabemos. No sabemos por qué. ¿Cuáles serían para ti los siguientes descubrimientos que serían más increíbles? O sea, si tú pudieras transportarte en el futuro algún tiempo, ¿en qué momento dirías yo quiero estar cuando hicieron este descubrimiento en el futuro? ¿Qué descubrimiento te encantaría a ti ver? Bueno, hay muchos descubrimientos que me parecen interesantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que resuelve esta asimetría entre materia y antimateria? ¿Por qué el universo tiene más materia que antimateria? Esa es una pregunta que está dando vuelta hace mucho tiempo. Y creo que me parece que en los próximos 10, 20, 30, 50, no sé, en generaciones, no estamos hablando de millones de años, en generaciones, ¿no? Claro. Creo que vamos a tener respuesta a esas preguntas.
podemos entender bien qué pasa, que hay alguna diferencia. Claramente debe haber una diferencia entre la materia y la antimateria. No es exactamente lo mismo con el signo cambiado. Hay alguna diferencia más profunda, ¿no? Pero no sabemos cuál es esa diferencia. Pero hay muchos experimentos que están buscando esas cosas. Por ejemplo, la gente busca neutrinos y antineutrinos y ve si en sus propiedades más íntimas, estas son cosas un poquito más complicadas, como para discutir ahora, pero se parecen. Si en verdad son copias exactas o no. O si cuando voy de materia a antimateria, copio casi todo y le cambio el signo, por decir algo, pero algunas cosas no. Algunas cosas no puedo cambiar, ¿no? Hay violaciones de las simetrías que se llaman. Ahora, ¿cuáles son esas violaciones? No lo sabemos. Así que podemos especular todo lo que quieras, que hay miles de teorías. Pero cuando hay muchas explicaciones por la misma cosa, te das cuenta que no tenemos una buena explicación por las mismas cosas. Sí, cuando hay miles de teorías total. es cuando uno sabe poco. ¿Sí? Pero también soy más partidario de la explicación más simple, como la navaja de Occam. Sí, exactamente. Me parece que hacer ciencia es guiarse por las cosas más simples, ¿no? Puede que sea más complicado, pero cuanto más simple mejor. Claro. Okay. Oye, Julio, una pregunta. Todo esto hablando de energías y de partículas energéticas me hace pensar mucho en el CERN, en el colisionador de partículas. ¿Hay alguna relación como con el estudio del universo temprano y el CERN? Claro, bueno, todo eso tiene que ver con todo tiene que ver con todo en la ciencia, ¿no? En particular. Esa es respuesta de cosmólogo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. En particular, en CERN y en muchos de esos experimentos de física de partícula que le llamamos nosotros física corpuscular, que tiene nombres así, lo que tratan de hacer es ver qué pasa. Por ejemplo, qué pasa en estas simetrías, antisimetrías, qué es lo que rompe las simetrías. Por ejemplo, una de las grandes motivaciones para CERN en particular era que había otros tipos de partículas. Que cada partícula que existe hoy, el electrón, el protón, el neutrino, tiene no solo una antipartícula, es la antimateria, eso se conoce bien, sino una superpartícula. Todo el electrón y el superelectrón. Es como una copia de sí misma en otro estadio diferente. Wow. Esas teorías se llaman teorías de supersimetría. O sea, ¿Pero eso ya se comprobó que hay superelectrones o es una de las...? Bueno, en CERN se comprobó que al menos las teorías más simples de supersimetría no existen. Que no es así. Esas partículas, como las había soñado la gente que estudiaba supersimetría, que era básicamente como la pan y manteca de la física de partículas teórica hasta hace unos años. Ahora, claramente que eso parece que no es así. Supersimetría, al menos como la gente la veía en ese momento, no existe. No quiere decir que no exista en otra escala de energía, no quiere decir que la idea esté mal completamente, pero la que la gente quería para resolver otras contradicciones que había en la física corpuscular, esa no está así. No es tan simple. Ok, entonces supersimetría no. Claro, la supersimetría que al menos la gente, o los científicos teóricos sobre todo, decían, no, esto lo va a medir el CERN, eso no lo midió. Esas partículas no existen. O al menos no existen en el rango de energía al que CERN puede llegar, ¿no? Oye, Julio, tengo una pregunta un poco alejada de esto, pero ¿cómo la gente a tu alrededor, como familia, amigos, hablan sobre tu trabajo? ¿Qué preguntas te hacen? ¿Cómo así que estudias cosmología o que trabajas en cosmología? ¿Qué quiere decir? Me imagino una cena familiar tuya. ¿Cómo son esas conversaciones? Cortas. Eso sí. Son cortas. Por ahí me preguntan alguna cosa y cuando la cosa se pone un poco complicada empezamos a hablar de fútbol y de política y de comida y cosas. Y tú te imaginas el estadio de fútbol expandiéndose con el universo. Claro, exacto. Sí, no, son cortas las conversaciones, pero alguna gente se interesa más y otras menos, qué sé yo. Que se interesan más, hablamos más. ¿Y cómo es para ti, cómo pues no poder compartir de cierta forma tanto lo que sabes con mucha gente, porque simplemente es muy complejo, no te... No, pero yo vivo en una burbuja aquí académica en la cual hablo todo el día de estas cosas con todo el mundo. Sí, es verdad. Así que ahora no me falta con quién hablar. Aunque somos pocos en el mundo, nos juntamos así, en universidades y en
centros así de investigación en el cual hablamos con la gente que entienden un poco nuestro lenguaje. Pero por supuesto tenemos vidas aparte y no es que la cosmología sea una cosa que hablemos todos los días, ni con mi familia, ni con mis hijos, ni nada. Hablamos de otras cosas, de fútbol, de política, de viajes, de comida, Claro, no, te entiendo. Yo eso te digo porque pues cuando yo aprendo alguna nueva cosa o cuando estudiaba biología y aprendí algún nuevo tema, me daban muchas ganas de compartirlo también con amigos y familia, explicarles como, oigan, pero es que quiero contarles por qué eso es tan fascinante, quiero que entiendan, quiero que se fascinen conmigo. Y a veces era un poco frustrante como pues verles que no, que era como, no me interesa. Pero a veces también era muy... No, creo que a la gente le interesa entender las cosas, pero tienes que poder diluirla, destilarla a un nivel al que ellos puedan acceder, no sé si. Y Claro, muchas de las cosas... que es un poco la idea de este podcast. No, bueno, me alegro que personas como tú lo hagan, por supuesto. Es una forma espero, de llegar a la gente y no sé, a usar su imaginación, sobre todo la gente más joven, ¿no? La gente más mayor ya no, pero la gente joven. Cuando yo era chico, yo me interesé por la astronomía, por la física, porque leía que no había podcast en esa época, pero leía libros así de divulgación, y no sé, me fascinaba. Espero que algún chico que escuche tu podcast se sienta ilusionado y entusiasmado con la posibilidad de tratar de ayudarnos a resolver todas estas... Aprendemos mucho, pero como siempre pasa, cuanto más aprendes, en verdad, no solucionas nada. Te haces preguntas mejores, nada más. No respondes ninguna pregunta. Aprendes a formular preguntas mejores. O aprendes a abrir... Hacer la pregunta correcta. Abrir tu horizonte de posibilidades, ¿no? De maneras más amplias. Así que en el fondo, yo cuando empecé a estudiar así ciencia, decía, voy a resolver esta pregunta. Y me di cuenta que no, la ciencia no es acerca de responder preguntas, la ciencia es acerca de preguntarse las cosas de una manera mejor, más entretenida, más interesante, ¿no? Y bueno, todavía estamos aquí, haciéndonos preguntas todos los días. Y Julio, ya como despedida, ¿te gustaría compartir algunas palabras con la audiencia? Si quieres como de pronto inspirar a los oyentes a que se animen a mirar el cielo, a preguntarse, no sé, algo así. Sí, me encantaría que la gente se vuelva a enamorar del cielo. Eso me parece que una gran pérdida de esta etapa de la humanidad, en la cual tenemos sobre todo luces artificiales, es como perdido el contacto con el cielo. Yo los invitaría a todos los que puedan que se hagan una noche, una tarde, y se vayan a un lugar sin nubes, por supuesto, y se pasen un par de noches mirando el cielo. Solamente sentarse a mirarlo nada más. Creo que es una experiencia, así como miramos pinturas en los museos, miramos paisajes en la montaña y del mar. El cielo es, y aparte es bien barato. Solamente hay que buscar un lugar que no tenga luces y que no tenga nubes, nada más. Si viven cerca de algún lugar así, tómense el tiempo, que vale la pena. Muchísimas gracias, Julio. No, de nada, Esteban. Un placer estar contigo.